Hablemos un poco sobre la acción de los señuelos. ¿Y por qué quiero hablar de eso? Porque muchas veces confundimos la acción del señuelo con la profundidad de nado. Son dos cosas totalmente diferentes. Porque podemos tener, por ejemplo, un señuelo de profundidad como este, pero puede ser floating. Y muchas veces confundimos esos términos. Una cosa es la acción del señuelo y otra cosa es la profundidad de nado del señuelo. ¿A qué voy? A que entonces cuando hablamos de la acción del señuelo, estamos hablando de en qué punto de profundidad en el agua se queda el señuelo cuando no lo trabajamos, cuando está sencillamente en reposo, cuando lo lanzamos. Por consiguiente, podemos tener un señuelo de profundidad, como esto por ejemplo, que puede ser floating. ¿Qué quiere decir eso? Que el señuelo cuando cae al agua o cuando lo dejamos de trabajar, el señuelo nos flota, se va para la superficie. O podemos tener, por ejemplo, un señuelo de media agua, lo que conocemos como su profundidad de nado en media agua, pero puede ser un señuelo sinking, es decir, que cuando el señuelo no lo trabajo, el señuelo se va para el fondo. Y los señuelos de superficie, sí, por consiguiente, obviamente no se sumergen, no se hunden cuando no lo trabajamos, siempre va a estar en la superficie. ¿Para qué nos sirve eso, por ejemplo? Entonces tenemos, por ejemplo, un señuelo de media agua, que es un nado tranquilamente, cuando lo vamos trabajando puede estar entre los 30 a los 60 centímetros. Sin embargo, si yo paro de trabajar el señuelo, cuando lo lanzo, el señuelo se va a ir hundiendo, va cogiendo más profundidad, sinking. Se nos va profundizando en el agua a la profundidad que queramos empezar a trabajarlo y desde ahí ya empieza a subir. Tenemos señuelos, por ejemplo, de profundidad, como estos de Rapala, muy lengüetudos, que nos alcanzan metro y medio de profundidad. Sin embargo, cuando nosotros paramos de trabajarlo, cuando dejamos de estar recogiendo con el carretel, es un señuelo floating, se nos va para la superficie. Todo esto nos hace poder trabajar a diferentes profundidades de los señuelos. No es lo mismo que la profundidad de nado. La profundidad de nado es cuando yo lo estoy trabajando, a qué profundidad va ese señuelo. Los de superficie, obviamente, por su naturaleza, por ser señuelos que a la superficie, no se hunden, si no, no serían señuelos de superficie. Pero de ahí para abajo encontramos entonces diferentes profundidades en su acción. En el momento en que el señuelo cae o lo dejo de trabajar, ¿qué hace el señuelo? Se hunde, sube a la superficie. ¿A qué altura lo vamos a manejar? ¿A qué profundidad lo vamos a manejar? Todo eso depende de la acción del señuelo. Entonces ya saben, muchachos, no es lo mismo saber a qué profundidad trabaja el señuelo cuando lo estoy manejando que la acción de nado del señuelo. La acción entonces puede ser de superficie o floating, como lo llamamos. Puede ser suspending, porque puede estar tranquilamente a cierta profundidad, su profundidad de nado, si lo dejo de trabajar se queda ahí estable, suspending. O puede ser un señuelo sinking, que cuando lo dejo de trabajar, coge hacia la profundidad del agua.